Mente creativa por Ernest Zurlev Holmes. Introducción. La mano del progreso eterno está barriendo las telarañas de los pasillos del tiempo y está revelando nuevamente al género humano los misterios del ser. Como no hay nada nuevo bajo el sol, el reflector de la verdad está sacando a la luz solo lo que ha sido conocido por unos pocos en todas las generaciones. Ha llegado el momento en que los pocos deben convertirse en muchos. El mundo entero, desde el menor hasta el mayor, debe conocer la verdad, para que el hombre pueda comprender las grandes leyes que rigen su vida. Debe aprender a controlar su propio destino, a curar su propio cuerpo y a traer felicidad a su propia alma. La ignorancia debe desaparecer y debe darse paso a la comprensión. El hombre ya no debe ser gobernado por nada externo a él mismo. Credos, doctrinas, iglesias, instituciones, organizaciones, gobiernos, todos están siendo cambiados para dar lugar a la realización del individuo. Hay un poder en y a través de todo lo que está obrando esta gran transformación. Todo lo que no esté a la altura del estándar debe caer por su propio peso, todo lo que esté en consonancia con la verdad aún debe prosperar. El tiempo está cerca, estamos en la época más grande de toda la historia, estamos en la era de la unificación de todas las personas y todas las cosas en el eterno presente. El templo no hecho con manos, está siendo construido ahora silenciosamente por las almas emancipadas de este planeta. Este pequeño libro es un intento de explicar lo que cada alma debe descubrir por sí misma, que se encuentra en medio de un poder creativo eterno que se presiona alrededor de su propio pensamiento y le devuelve glorificado todo lo que piensa. Si despierta en la conciencia de un solo individuo la comprensión de que la mente del universo, que es la única mente que existe, es su propia mente, que el poder creativo de esta mente es suyo también, que la manifestación de esta mente es su propia individualidad, que el amor, el poder y la paz de esta mente están dentro de sí mismo, no será escrito en vano. Que entonces contribuya mucho a simplificar y sacar a la luz algunos de los misterios y significados más profundos de la vida. Ernest Zurlev Holmes, 1 de octubre de 1918. Mente creativa. Parte 1. Al principio. En el principio, Dios. Claras y expresivas son estas palabras. Al principio, solo Dios. Ningún universo manifiesto. Ningún sistema de planetas. Nada de forma ni de vida, de bruto ni de hombre. Dios era el espíritu de todo lo que iba a ser, pero aún no se había movido sobre las aguas. Entonces todo ser se movió o comenzó a crear. ¿Dónde se movió el espíritu, sobre qué se movió para crear? ¿De dónde sacó un patrón? ¿Qué medios o poder empleó? ¿A través de qué agencias funcionó? En resumen, ¿de qué está hecho el mundo, incluidos nosotros mismos, y cómo llegamos a existir nosotros y todo lo demás? Respondidas correctamente estas preguntas resolverían el problema del ser y liberarían al hombre. Déjenos considerar. El espíritu lo era todo, no había nada más que él mismo. Todo incluido, en todas partes, infinito. Este omniespíritu no podría haber tenido el impulso de moverse a menos que fuera consciente de sí mismo, por lo tanto, el espíritu es el poder que se conoce a sí mismo, en consecuencia, es omnisciente y omnipresente. Siendo uno, indiviso, todo lo que sabe, lo sabe todo al instante. Encontramos entonces que el espíritu opera a través del autoconocimiento. Se mueve, y ese movimiento interior debe ser de poder infinito, moviéndose sobre sí mismo, ya que él lo es todo, y con un propósito definido. El espíritu, pues, se mueve sobre sí mismo y hace de sí todo lo que se hace. En otras palabras, lo que vemos proviene de lo que no vemos, a través de alguna inteligencia interior en acción, que sabe que no hay más poder que él mismo. Las cosas que se ven no están hechas de las cosas que aparecen. La única operación posible de la inteligencia es el pensamiento o la palabra. Así que todas las cosas fueron hechas por la palabra, y, sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué simple es el proceso de creación cuando lo entendemos. El espíritu habla, y como no hay nada más que el espíritu y él es todopoder, solo tiene que hablar y se hace, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De la palabra, pues,
surge todo lo que aparece. Cada vida, humana o divina, cada manifestación es un tipo diferente de palabra que se expresa. El gran hecho en el que debemos detenernos es que el espíritu no necesita nada que lo ayude, es consciente de sí mismo y tiene todo el poder y toda la capacidad para hacer cualquier cosa que desee lograr. Funciona simplemente hablando. Es difícil tener un concepto claro de esta gran causa incesante, este algo de donde provienen todas las cosas. A veces nos metemos en un laberinto de confusión cuando intentamos darnos cuenta de lo que significa el espíritu. Es entonces cuando debemos pensar en ella como la gran razón detrás de todo. Siendo omnisciencia, debe conocerse a sí mismo y debe conocer todo lo que crea, por eso nos conoce y conoce a todos. Puesto que es omnipresencia, podemos contactar con cualquier lugar y nunca tendremos que ir a ningún lugar en particular para encontrarlo. Como es omnisciente y opera a través del poder de la palabra, sabe todo lo que pensamos. No podemos saber exactamente cómo crea y no necesitamos intentar comprenderlo, porque cualquiera que sea este proceso de creación, descubrimos que siempre es un proceso de pensamiento interno. Debemos tener esto en cuenta, el espíritu hace todas las cosas a partir de sí mismo. Todo surge sin esfuerzo, y cuando nos esforzamos no estamos de acuerdo con el espíritu creativo en la forma en que actúa. El impulso del espíritu a moverse debe ser causado por un deseo de expresar lo que siente ser, belleza, forma, color, vida, amor y poder. Todas las demás cosas que encontramos en el universo manifiesto son atributos del espíritu y surgen a través de la palabra, porque el espíritu quiere disfrutar de sí mismo. Encontramos, entonces, que la palabra, que es la actividad interna del pensamiento, viene primero en la serie creativa, y todo lo demás proviene del efecto de la palabra que opera sobre una sustancia universal. Si la palabra precede a todo lo demás, entonces la palabra es lo que buscamos, y cuando la obtengamos tendremos lo que el mundo ha buscado desde tiempos inmemoriales. Si queremos probar el poder del espíritu en nuestras vidas, debemos mirar no a cosas o efectos externos, sino únicamente a la palabra. El ojo humano ve y la mano humana solo toca lo que es un efecto. La ley invisible lo controla todo, pero esta ley también es un efecto. La ley no se hizo sola, la ley no es inteligencia ni causalidad. Antes de que pueda haber una ley debe haber algo que actúe, y la ley es la forma en que actúa, es inteligencia. En el principio era la palabra. Esta palabra o la actividad del espíritu, es la causa de la ley, y la ley en su lugar es la causa de la cosa, y la cosa es siempre un efecto, es decir, no se hizo a sí mismo, es un resultado. La palabra siempre ocupa el primer lugar en la serie creativa, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo todavía es Dios. Cuando nos demos cuenta de que el hombre es como Dios, y no podría ser de otra manera, al estar hecho de Dios, nos daremos cuenta de que su palabra también tiene poder. Si hay una solamente, entonces se deduce que nuestra palabra, nuestro pensamiento es la actividad de esa mente única en nuestra conciencia. El poder que mantiene a los planetas en su lugar es el mismo poder que fluye a través del hombre. Debemos colocar la palabra donde pertenece, ya sea la palabra de Dios en el universo o la palabra del hombre en el individuo, siempre es lo primero, antes que todo, en el principio. La secuencia real es esta: causa, espíritu, inteligencia, Dios, la palabra, la actividad de la inteligencia, el efecto, o lo visible, ya sea un planeta o un maní. Todos están hechos de lo mismo. Lo que debemos hacer es aprender a usar la palabra para que todos lleguen a ver que son centros creativos dentro de sí mismos. Un principio que se puede comprobar. Sabiendo que la mente existe, tenemos un principio que es absoluto, es exacto, va a corresponder a nuestro pensamiento al respecto. La primera gran necesidad es creer esto, sin fe no podemos hacer nada. Esta es la razón por la que Jesús dijo: os ha sido hecho tal como creísteis. Siempre se hace a la gente tal como ellos creen, y hay algo que lo hace y que nunca falla. Debemos creer que nuestra palabra está formada sobre y alrededor de esta mente creativa. Por ejemplo, deseamos crear actividad en nuestro negocio, creemos que nuestra palabra es ley sobre esa cosa, y hay algo que toma nuestro pensamiento y lo ejecuta por nosotros. Si hemos aceptado el hecho de que todo es mente y que el pensamiento es la cosa,
veremos de inmediato que nuestra palabra es el poder detrás de la cosa, y que depende de la palabra o pensamiento que estemos enviando. La mente es tan plástica, tan receptiva, que el más mínimo pensamiento deja huella en ella. Las personas que tienen muchos tipos de pensamientos deben esperar recibir una manifestación confusa en sus vidas. Si un jardinero planta 1000 clases de semillas, obtendrá 1000 clases de plantas, es lo mismo en mente. La palabra que salga. Puesto que esto es cierto, todo depende de nuestros conceptos mentales. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. La Biblia reitera esta afirmación hablándonos muchas veces del poder creativo del pensamiento. Jesús no enseñó nada más, él dijo, las palabras que yo os hablo, son espíritu y son vida. El centurión que se acercó a Jesús reconoció el poder de la palabra pronunciada por éste. Él dijo, yo también soy uno en autoridad, pero su autoridad estaba en el plano físico, y vio que Jesús tenía autoridad en el plano espiritual, porque dijo, di solo la palabra. La Biblia también nos dice que la palabra no está de lejos sino en nuestra propia boca. No está ni aquí ni allá, está dentro de cada alma viviente. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Todos deben darse cuenta de que tienen control absoluto sobre sus vidas y que nada puede suceder por casualidad. Entonces tendrán un concepto más amplio de Dios, una mayor tolerancia hacia el prójimo y una mayor realización de su propia naturaleza divina. ¡Qué alivio del trabajo extenuante! No más luchas ni conflictos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. Siendo el Espíritu todo lo que existe, no podemos concebir nada que pueda obstaculizar su funcionamiento. Cuando el Espíritu ha hablado, la palabra se convierte en ley, porque antes de la ley está la palabra, precede a todo lo demás. Primero está la inteligencia absoluta, el todopoder, la omnipresencia, la omnicausalidad, luego el movimiento sobre sí mismo por el poder de la palabra, luego el verbo convirtiéndose en ley, la ley que produce la cosa y la mantiene en su lugar. Mientras la palabra exista, la cosa existirá, porque como la palabra es todopoder, no hay nada aparte de ella. Yo soy el que soy, y junto a mí no hay otro. Este yo soy es espíritu, Dios, todo. No hay explicación física para nada en el universo, toda causación es espíritu y todo efecto espiritual. No vivimos en un mundo físico sino en un mundo espiritual poblado de ideas espirituales. Ahora vivimos en espíritu. Dios, o espíritu, gobierna el universo a través de grandes leyes mentales que ejecutan la voluntad y el propósito divinos, operando siempre desde la inteligencia. Esta inteligencia es tan vasta y el poder tan grande que nuestras mentes humanas ni siquiera pueden captarlo. Todo lo que podemos esperar hacer es aprender algo de la forma en que funciona y, al armonizarnos con él, alinearnos de tal manera con el espíritu que nuestras vidas puedan ser controladas por la gran armonía que se obtiene en todas las leyes superiores de la humanidad. Naturaleza, pero se ha manifestado de manera muy imperfecta en el hombre. Esto nos lleva al segundo punto de consideración. ¿Por qué y qué es el hombre? Encontramos en el universo físico que leyes automáticas lo gobiernan todo, por ejemplo, el árbol no puede decir, no lo haré, debido a la ley que lo mantiene en su lugar, crece sin voluntad propia. Así ocurre con toda la naturaleza, pero cuando llegamos al hombre encontramos una manifestación diferente del espíritu, un ser que puede decir, yo elijo. En toda la creación, solo el hombre es un individuo, solo el hombre es libre, y, sin embargo, solo el hombre quiere, está enfermo, sufre y es infeliz. El hombre marca la tierra con ruina, ¿por qué? Porque no ha encontrado su verdadera naturaleza. Lo que debería liberarlo, y eventualmente lo hará, ahora lo limita. Dios no podría crear un individuo sin hacerlo capaz de pensar, y él no puede pensar sin atraer sobre sí los resultados de su pensamiento, buenos o malos. Esto no significa utilizar dos poderes, sino utilizar el uno desde dos puntos de vista. Nada en sí mismo es bueno o malo, todas las cosas existen en la mente como una potencialidad, la mente actúa eternamente sobre el pensamiento, produciendo continuamente sus propias imágenes a partir de la mente y expulsándolas a la manifestación. El hombre debe ser el resultado del deseo del espíritu de hacer algo que exprese la misma vida que él siente.
El hombre está hecho para ser compañero del infinito, pero para llegar a este exaltado plano del ser, debe tener libertad y que se le permita descubrir su propia naturaleza, devolver el amor a su creador solo cuando él así lo decida. Entonces, en la puerta de la mente del hombre, este maravilloso Dios tiene que esperar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, la apertura debe ser por parte del individuo. El hombre vive en una mente que lo presiona desde todos lados con infinitas posibilidades, con infinito poder creativo. El impulso divino del amor infinito se agolpa sobre él y espera su reconocimiento. Siendo imagen de este poder, su pensamiento también debe ser la palabra o causarle la vida. En el centro de su ser está todo el poder que necesitará en el camino de su desarrollo, toda la mente que tiene el hombre es tanto de esta mente infinita como permite que fluya a través de él. A menudo hemos pensado en Dios como algo lejano y en el hombre como un ser separado del todo bien, ahora estamos llegando a ver que Dios y el hombre son uno, y que ese uno simplemente está esperando el reconocimiento del hombre, para que pueda surgir y convertirse para el hombre en todo lo que pueda desear o anhelar. Así como el Padre tiene vida inherente en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida dentro de sí mismo. No podría ser de otra manera, todos estamos en la mente y la mente siempre está creando para nosotros mientras pensamos, y como somos criaturas pensantes, siempre pensando, nuestra felicidad depende de nuestro pensamiento. Consideremos la ley de nuestra vida. La ley de nuestras vidas. El espíritu crea a través de la ley. La ley es siempre la mente en acción. La mente no puede actuar a menos que la inteligencia la ponga en movimiento. En la gran mente universal el hombre es un centro de inteligencia, y cada vez que piensa, pone la mente en acción. ¿Cuál es la actividad de esta mente en relación con el pensamiento del hombre? Tiene que ser uno de correspondencia mental, es decir, la mente tiene que reflejar cualquier pensamiento que le arroje. Por maravillosa que sea la mente universal, no tiene más opción que crear cualquier pensamiento que se le dé. Si pudiera contradecir ese pensamiento, no sería una unidad, ya que esto sería reconocer algo fuera de sí mismo. Este es un punto de la verdad que no debe pasarse por alto. La mente única solo conoce su propia capacidad para hacer cualquier cosa que se le dé, no ve ningún otro poder y nunca analiza ni disecciona, simplemente sabe, y la razón por la que la gente no entiende esto es que no se han dado cuenta de qué es la mente. El individuo común piensa en la mente solo desde la limitación de su propio entorno. El concepto que tiene de la mente es el concepto de su propio pensamiento, que es muy limitado. Estamos rodeados por una mente que todo lo ve y todo lo sabe, que es una y lo atraviesa todo. La creencia en la mente dual ha destruido prácticamente todas las filosofías y religiones de todos los tiempos, y continuará haciéndolo hasta que el mundo llegue a ver que solo hay uno. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, solo hay uno. Es este quien crea para nosotros, sea lo que sea que creamos. Nuestro pensamiento operativo a través de este produce todos nuestros asuntos. Todos somos centros en esta mente, centros de actividad de pensamiento creativo. No hay nada que aparezca en el universo manifiesto excepto un pensamiento objetivado, ya sea un chichón en la cabeza, un crecimiento en el pie o un planeta. No podría estar allí si no estuviera hecho de la mente, porque la mente es todo lo que hay para hacer algo a partir de ella. Todo lo que se hace a partir de ello. Nada existe ni puede existir sin una fuente de la que brote. No estamos tratando con un poder negativo y también con un poder positivo, no dos poderes, sino uno, un poder que no ve ni el bien ni el mal, como nosotros lo vemos. Solo sabe que lo es todo, y como lo es todo, crea todo lo que se le da. Desde nuestro punto de vista limitado, a menudo pensamos en el bien y el mal, sin darnos cuenta de que todavía no conocemos el uno del otro. Lo que hoy llamamos bueno, mañana podemos llamarlo malo, y lo que hoy consideramos malo, mañana podemos proclamarlo como el mayor bien que hemos conocido. No es así con el gran poder universal de la mente, solo se ve a sí mismo y su infinita capacidad de crear. Para la persona pensante esto significará mucho, verá que ya no vive en un universo limitado, un mundo de poderes, sino que está inmerso en un medio creativo infinito que, por su naturaleza, tiene que crear para él todo lo que cree. Jesús entendió esto y, en unas pocas palabras sencillas, estableció la ley de vida,
a todos se les hace según sus creencias. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. A nosotros nos ha sido hecho, no tenemos que hacerlo, porque nos lo hace un poder que sabe que es todo lo que existe. Si pudiéramos siquiera creer que alguna montaña material sería movida, el poder está ahí para hacerlo. Sin esta creencia no existe un impulso real para la mente creativa y no obtenemos una respuesta afirmativa. Debemos darnos cuenta más claramente de que este gran poder tiene que operar a través de nosotros. La parte del hombre. La mente creativa no puede imponerse sobre nosotros porque tenemos el poder de elegir por nosotros mismos. Nos reconoce cuando lo reconocemos. Cuando pensamos que estamos limitados o que no hemos sido escuchados, debemos tomar ese pensamiento y manifestarlo para nosotros. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la naturaleza tan hermosa, pródiga e ilimitada, cuando nos damos cuenta de que algo, algún poder, está detrás de todo, y vela porque haya abundancia en todas partes, de modo que en todas las cosas manifiestas haya más de lo que podría haber usado, y cuando por otra parte vemos al hombre tan limitado, enfermo, triste y necesitado, ¿estamos dispuestos a hacernos esta pregunta? ¿Es Dios bueno después de todo? ¿Realmente se preocupa por las personas de su creación? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué soy pobre? Poco nos damos cuenta de que la respuesta está en nuestra propia boca, en el poder creativo de nuestro propio pensamiento. La persona promedio, cuando se le dice la verdad, seguirá buscando otro camino. Dios ya ha hecho por nosotros, de manera mecánica, todo lo que puede hacer, y una vez que se nos haya dado la capacidad, tendremos que hacer el resto por nosotros mismos. Sin embargo, el gran poder está siempre cerca, dispuesto en cualquier momento a ayudar, pero debemos utilizarlo según su propia naturaleza en armonía con sus leyes. El hombre debe aprender que él mismo es el centro de esta actividad divina. Al darse cuenta de esto, debe buscar cada vez más utilizar su propia naturaleza divina, y al hacerlo estará más plenamente bajo la protección de las grandes leyes que gobiernan toda la vida, manifiesta y no manifiesta. Cualquiera que sea el hombre, debe descubrir que, puesto que está hecho de Dios, debe ser de la misma naturaleza. Este infinito no puede conocer nada fuera de sí mismo, cualquier cosa que sea una contradicción con su naturaleza divina, la ignorancia del hombre sobre su verdadera naturaleza lo ata a su propia libertad, hasta que llega a ver las cosas como realmente son y no como parecen ser. En la infinidad de la mente, que es el principio de toda metafísica y de toda vida, no hay nada más que la mente y lo que la mente hace. Eso es todo lo que hay en el universo. Eso es todo lo que alguna vez hubo y todo lo que habrá. Nuestro pensamiento actúa sobre esta mente, y así nuestro pensamiento se convierte en la ley de nuestras vidas. Es tanto una ley en nuestras vidas individuales como lo es el pensamiento de Dios en la vida más amplia del universo. En aras de la claridad, piensa en ti mismo como si estuvieras en esta mente, piensa en ti mismo como un centro en ella. Ese es tu principio. Piensa si la mente produce la cosa. Uno de los grandes puntos a recordar es que no tenemos que crear, todo lo que tenemos que hacer es pensar. La mente, la única mente que existe, crea. Pocas personas parecen entender la naturaleza de la ley y por eso piensan que tienen que hacer algo, aunque sea solo mantener un pensamiento, pensar o saber es lo que hace la cosa. Nos resultará mucho más fácil cuando nos demos cuenta de que no tenemos que hacer nada, solo saber que hay algo detrás del conocimiento que hace el trabajo por nosotros. Obtiene mejores resultados aquella persona que se da cuenta de que puede utilizar este principio divino, aquel que puede obtener el concepto más claro de su idea y que puede confiar en que la mente actuará por él, manteniendo fuera de su pensamiento todo lo que pueda contradecir la supremacía del espíritu o la mente. Simplemente manteniendo un pensamiento no podríamos hacer nada, pero sabiendo en mente que no podemos hacer. Esclavitud y libertad. Nunca te alejes del hecho de que estás rodeado por tal poder, es el principio de demostración. Conoce cada pensamiento. Cuando enviamos nuestro pensamiento a él, también lo hace con nosotros. La persona que ignora esta ley debe, por esa ignorancia, estar sujeta a su pensamiento, a sus creencias humanas. Quien comprende comenzará a romper esas ataduras que le atan,
Uno a uno irá destruyendo cada pensamiento negativo hasta que por fin sea capaz de pensar lo que quiere pensar, y así se libera mediante el uso del mismo poder que en un momento lo ató. Debemos destruir todo pensamiento que no veríamos manifiesto y aferrarnos a lo que veríamos, hasta que recibamos la respuesta afirmativa. Nunca luches, la mente hace cosas a partir de sí misma, no se hace ningún esfuerzo. No creas que hay mucho que superar. Ten solo una sensación tranquila de paz perfecta al darte cuenta de que Dios lo es todo, y que estás usando la ley perfecta y que nada puede impedir que funcione para ti. Mucha gente está aprendiendo a hacer esto, y nadie ha dejado de demostrar todavía quién ha sido firme, utilizando la ley con una confianza consistente y persistente. Todo lo que tenemos que hacer es proporcionar la actitud mental y espiritual correcta y luego creer que ya la tenemos y que la recompensa estará con nosotros. Lo veremos. Llegará el momento en que no tendremos que manifestarnos en absoluto porque siempre viviremos tan cerca de la ley que ella hará todo por nosotros sin mucho pensamiento consciente de nuestra parte. Entonces, cuando dices, soy pobre, enfermo o débil, no soy uno con la mente creativa, estás usando ese poder creativo para mantenerte alejado del infinito, y tan pronto como declaráis que sois uno con Dios, hay una carrera hacia vosotros, como el Padre corrió hacia el Hijo pródigo. El espíritu busca, pero mientras tu mente piense en términos de condiciones que no podrás superar. La dificultad proviene de nuestra incapacidad para ver nuestra propia naturaleza divina y su relación con el universo. Hasta que despertemos al hecho de que somos uno en naturaleza con Dios, no encontraremos el camino de la vida, hasta que no nos demos cuenta de que nuestra propia palabra tiene poder de vida no veremos el camino de la vida, y esto nos lleva a la consideración del uso de la palabra en nuestras vidas. La palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra está cerca de ti, incluso en tu propia boca, para que la conozcas y la hagas. ¿Qué quiere decir esto? Dice claramente que cualquier poder que haya en la palabra, y dice que es todo poder, también está en nuestras propias bocas. No se puede evitar el hecho de que la Biblia reclama para el hombre el mismo poder en su propia vida y en su propio mundo que reclama para Dios. En la vida de la mayoría, los hombres no se dan cuenta de que la palabra está en sus propias bocas. ¿Qué palabra? Poco nos damos cuenta de que esta palabra que buscan tan fervientemente es cada palabra que escuchan, piensan o hablan. Nosotros, que nos esforzamos por realizar las verdades más importantes de la vida, gobernamos siempre nuestras palabras. Si alguna palabra tiene poder, se deduce que todas las palabras tienen poder. No es en los pocos momentos de meditación espiritual que demostramos, sino que sacamos a relucir las posibilidades de la palabra oculta cuando permitimos que nuestros pensamientos corran en cualquier dirección. No en el corto tiempo que pasamos en silencio, sino en las largas horas que se extienden hasta convertirse en días, meses y años, siempre usamos la palabra. Una hora al día dedicada a la meditación silenciosa no nos salvará de la confusión de la vida, el 51%. Del pensamiento de un hombre es lo que cuenta. Es fácil cuando estamos solos enfrentar las tormentas de la vida, rodeados de nuestra propia atmósfera exaltada sentimos la fuerza del infinito, nos levantamos en espíritu, creemos que estamos experimentando la verdad última, que todas las cosas son nuestras. Estos momentos de una vida ocupada están bien aprovechados, pero inevitablemente deben ser breves. Pero, ¿qué pasa con el resto del día? ¿Qué pasa con la calle concurrida, con el mercado y con todo el contacto diario con la vida? ¿Obtenemos entonces? ¿Seguimos igual? ¿O caemos ante la confusión exterior de nuestro entorno? Todavía estamos creando la palabra y haciéndola flotar en los grandes éteres de la vida. ¿Están estas palabras creando para nosotros? Sí. Qué necesario, entonces, mantener la independencia de la soledad, que pocas veces hacemos esto. Dios envió un ángel para hablarme. Una palabra que le agradaba oír, y el ángel trajo el mensaje y me lo susurró al oído. Dios sabía que necesitaba la palabra que él envió, había perdido el entusiasmo de luchar, y la derecha fue prácticamente derrotada, lo malo era todo menos lo correcto. Simple la palabra que él me envió, pero calmó un espíritu en carne viva por el dolor de demasiado esfuerzo, fue, el amor cumple la ley.
De hecho, en la época en que vivimos, pocas personas están bien preparadas. ¿Dónde encontramos al hombre que puede vivir por encima de lo que lo rodea, que en su propio pensamiento puede dominar todas las condiciones y en medio de la multitud mantener su propio camino y su propio consejo? Cuando nos encontremos con esa persona, la conoceremos, porque encontraremos en su rostro la imagen de la paz perfecta. Detectaremos en su porte la tranquilidad y la independencia que solo llega al hombre que se ha encontrado a sí mismo y que está centrado no en el mundo exterior sino en el interior. Un personaje como este tiene el poder de atraer hacia sí a todo lo mejor del mundo, él es un centro hacia el cual todo lo demás debe gravitar. La atmósfera que crea y de la que se rodea es de absoluta calma y paz. El mundo ve inmediatamente en este hombre a un maestro y se sienta alegremente a sus pies. Y, sin embargo, a este hombre que se ha elevado por encima del pensamiento del mundo no le importa que otras personas se sienten a sus pies. Sabe que lo que él ha hecho todos lo pueden hacer, y sabe bien que toda la enseñanza del mundo no producirá otro como él. Sabe que no es de la enseñanza sino del ser de donde brota la verdadera grandeza. Entonces este hombre no anda enseñando ni predicando, él simplemente es. El hombre que ha llegado. El hombre que ha llegado se dará cuenta de que lo ha hecho en medio de una confusión exterior, él será el que ha entrado en el silencio en busca de fuerza, y ha salido al mundo equipado con poder de lo alto, pero esa luz que ha recibido debe mantenerse encendida. No solos en el silencio sino entre la multitud ocupada debemos todos encontrar el camino de la vida. Cada uno de nuestros pensamientos crea. Para la mayoría de nosotros, estos pensamientos surgen en los asuntos cotidianos, algunos de los cuales son muy triviales, pero también se demostrarán. Hemos perdido todo el punto, a menos que hayamos aprendido a controlar nuestro pensamiento de tal manera que el tiempo y el lugar no hacen diferencia. El poder que tenemos dentro de nosotros. Tenemos dentro de nosotros un poder que es más grande que cualquier cosa con la que jamás tengamos contacto en el exterior, un poder que puede superar cada obstáculo en nuestra vida y hacernos seguros, satisfechos y en paz, sanados y prósperos, bajo una nueva luz, y en una nueva vida. Mente, toda la mente está aquí. Es la mente de Dios, el poder creativo de Dios, la vida creativa de Dios. Tenemos para usar en nuestra vida diaria tanto poder como podamos creer y encarnar. El almacén de la naturaleza está lleno de bien infinito esperando el toque de nuestro pensamiento despierto para manifestarse en nuestra vida, pero el despertar debe ser de nuestra parte y no del lado de la vida. Estamos en la puerta de entrada de oportunidades ilimitadas en el ahora eterno e inmutable. Ahora es el día en el que comenzar la nueva vida que nos elevará a la mayor expresión de todo lo maravilloso. La palabra que hablamos es la ley de nuestra vida y nada la obstaculiza excepto nosotros mismos. Por ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, hemos hecho mal uso del poder de nuestra palabra, y aquí lo que ha traído sobre nosotros, lo mismo que temíamos. Pero ahora producirá algo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ideas individuales. Descubrimos que en el universo cada idea separada tiene una palabra, un concepto mental detrás de ella, y mientras esa palabra permanezca, la cosa se mantiene en su lugar en el mundo visible. Cuando se retira el concepto, la idea en lo visible se disuelve, desaparece, deja de vibrar con la palabra, que es la ley detrás de ella, porque cuando la palabra se retira, la condensación del éter que forma la palabra se funde nuevamente en lo informe. Hubo un tiempo en que el mundo estaba desordenado, y solo de la palabra se hicieron todas las cosas que existen. Cuando nuestra palabra dice que ya no hay vida en nuestros cuerpos, el principio de vida se retira y nuestros cuerpos regresan a la sustancia de la que vinieron. Aquí está el gran misterio de la vida, que podemos usar esta palabra creativa para cualquier propósito que deseemos, y esa palabra se convierte en la ley de aquello para lo cual fue pronunciada. Y así en nuestra vida podríamos decir que sin nuestra palabra no se hizo nada de lo que se hizo. Porque se nos da el poder de sentarnos en medio de nuestras vidas y dirigir todas sus actividades. No hay lucha ni lucha necesaria. Todo lo que tenemos que hacer es saber. Debemos despertar y con la conciencia glorificada de un alma emancipada usar el poder que Dios nos ha dado. La razón del universo. Este universo es la razón,
primero de una inteligencia infinita que habla o piensa, y a medida que este pensamiento se activa dentro de sí mismo, crea a partir de sí mismo, con el poder de su propia palabra, el universo visible. Vivimos en una actividad universal de ley mental, estamos rodeados por una mente que recibe cada impresión de nuestro pensamiento y nos devuelve exactamente lo que pensamos. Cada hombre, entonces, vive en un mundo hecho para él a partir de la actividad de su pensamiento. Es una proposición evidente por sí misma que la mente debe crear a partir de sí misma, y al ser este ser ilimitado, se deduce que su poder creativo no tiene límite. Mente en acción. Todo lo que vemos es el resultado de la mente en acción. Todos tenemos un cuerpo y tenemos lo que se llama un ambiente físico, no podríamos tener ninguno de los dos si no fuera por la mente. La ley implantada dentro de nosotros es que no necesitamos nada excepto nosotros mismos y esta mente creativa omnisapiente para hacer cualquier cosa, y que en la medida en que dependemos de cualquier condición, pasada, presente o futura, o de cualquier individuo, estamos creando caos, porque estamos tratando con condiciones y no con causas. Cada alma viviente es una ley en sí misma, pero pocas personas son conscientes de esta gran verdad. Parece difícil para la raza, que se siente tan limitada, comprender el hecho de que hay un poder que hace cosas directamente a partir de sí misma, convirtiéndose simplemente en lo que ella hace, y que lo hace conociéndose a sí misma. Pero no lo demostraremos hasta que veamos al menos algo de esto, la verdad más grande sobre la vida. Deberíamos darnos cuenta de que estamos tratando con el principio que es científicamente correcto. Nunca nos fallará en ningún momento, sino que está eternamente presente. Podemos acercarnos a la mente infinita con una profundidad de pensamiento y comprensión, sabiendo que responderá, sabiendo que estamos tratando con la realidad. Jesús, que vio esto muy claramente, estableció toda la ley de la vida en unas pocas palabras sencillas: según creéis, os es hecho. No tenemos que hacerlo, se hace a nosotros, se hace por un poder que lo es todo. Si pudiéramos creer que una montaña material sería movida, nos lo harían a nosotros. Pero a menos que creamos, no habrá impulso para el poder creativo y no lo recibiremos. La vida se exterioriza al nivel de nuestro pensamiento. Acción y reacción. Hay algo que nos devuelve cada pensamiento que tenemos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es una declaración de verdad eterna y correspondencias contra las cuales nada puede oponerse, y todo lo que el hombre ponga en marcha en su mente le será devuelto, tal como lo ha concebido dentro de sí mismo y llevado a la manifestación. Si deseamos trascender viejos pensamientos, debemos elevarnos por encima de ellos y pensar en cosas más elevadas. Estamos tratando con la ley de causa y efecto y es absoluta, recibe tanto el más mínimo como el mayor pensamiento e inmediatamente comienza a actuar en consecuencia. Y a veces, incluso sabiendo esto, nos sorprende la rapidez con la que funciona. Si hemos estado abusando de esta ley, no tenemos por qué fracasar, todo lo que tenemos que hacer es dejar el viejo camino y comenzar el nuevo. Pronto pasaremos de la antigua ley a la nueva que se está estableciendo para nosotros. Cuando solo deseamos el bien, el mal se nos escapa y ya no regresa. Llegar a una alta conciencia. La mejor manera de llegar a la conciencia más elevada es tener una gran fe en la voluntad y la capacidad de la vida para hacer todo por nosotros, trabajando a través de nosotros. Debemos creer en la bondad inherente y la omnipotencia del Espíritu de la verdad. Y así cada camino nos lleva de regreso al único punto y debemos aprender a realizar la presencia cercana, la gran realidad. Allí, por la puerta de nuestro propio pensamiento, ingresamos a la conciencia universal, a una realización completa de la vida y la verdad, del amor y la belleza, y mientras nos sentamos en el silencio de nuestras propias almas y escuchamos, será lo más grande que jamás haremos. En esa plenitud estamos perdidos y, sin embargo, somos encontrados. Esto es lo que significa que un hombre debe perder la vida para poder encontrarla. Estamos perdidos para lo humano y encontrados en lo divino. Nos damos cuenta de que somos uno con la causa. Sugerencias exteriores. Casi todas las personas están controladas por sugestiones externas y no por realizaciones internas. Normalmente el hombre solo piensa en lo que ve hacer y oye decir a los demás.
Todos debemos aprender a controlar la vida interior de tal manera que las cosas exteriores no dejen impresión en nuestra mentalidad. Como somos seres pensantes y no podemos evitar pensar, no podemos evitar que nos sucedan cosas, y lo que debemos hacer es controlar nuestros procesos de pensamiento de tal manera que nuestro pensamiento no se aparte de la realización de aquello que es perfecto. El hombre está gobernado por una mente que le devuelve cada pensamiento que tiene, no puede escapar de esto y no necesita intentarlo, sería inútil. Las leyes de la mente son simples y fáciles de entender. El problema con nosotros ha sido que hemos puesto grandes obstáculos y luego hemos tratado de superarlos. Deja de intentarlo, deja de luchar, comienza a tener calma, a confiar en las leyes superiores de la vida, aunque no las veas, todavía están allí. ¿Viste alguna vez la ley que hace que una planta crezca? Por supuesto que no lo hiciste y, sin embargo, crees en esta ley oculta de crecimiento. ¿Por qué crees? Simplemente porque cada año, del tiempo de la semilla viene la cosecha. No tendremos tanta fe en las leyes superiores del ser. Para aquellas almas que se han atrevido a creer, ha llegado una respuesta tan definitiva como la que recibieron aquellos que creyeron en recibir una cosecha de la semilla plantada. Esta ley lo es, y si queremos ver resultados debemos usarla, es decir, debemos brindar la receptividad mental que nos preparará para aceptar el regalo cuando el espíritu lo haga. Esta recepción es un proceso mental, un proceso en el que perdemos todo sentido de limitación. Si deseas demostrar prosperidad, empieza a pensar y a hablar de ello, y a verlo en todas partes. No hagas nada que contradiga este pensamiento ni mental ni físicamente. El mundo está lleno de bien, tómalo y olvídate de todo lo demás. Levántate por encima de la depresión y alégrate de haber sido salvado de la adversidad. La mente humana necesita ser limpiada de los pensamientos mórbidos que la atan a través de sus falsas creencias. Ningún alma viviente puede demostrar dos cosas al mismo tiempo, si una contradice a la otra. No hay otra manera que dejar ir todo lo que no deseas que entre en tu experiencia y, en mente, tomar todo lo que deseas. Mira, escucha, habla y lea solo lo que desea, y nunca más deje que un pensamiento negativo entre a su mente. Dios solo conoce el bien, y cuando estamos en línea con el bien, Él nos conoce. Cuando no estamos en armonía con el bien, decimos, Dios nos ha olvidado. Por un lado tenemos una inteligencia infinita que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, y habiendo hecho todo lo que puede por nosotros, ahora nos deja en paz descubrir nuestra propia naturaleza. Por otro lado tenemos la ley infinita, que es una actividad de Dios y podemos usarla para lo que queramos, solo con esta provisión de que, en la medida en que la usemos para el bien de todos, estamos protegidos. La ley establece a través de toda la naturaleza que lo que el hombre siembra, así debe cosechar. Ahora el Padre nos ha llevado a donde podemos entender la vida, y debemos ir como queramos. Si estamos en armonía con el gran avance del Espíritu, no hay nada que pueda obstaculizar nuestro avance. Si nos oponemos a ella, en algún punto de nuestro camino nos aplastará. Lo mismo que ocurre con los individuos, también ocurre con las naciones. En la medida en que trabajen con el espíritu correcto, prosperarán. Cuando empiezan a fallar en el uso de esta ley, empiezan a caer. El que comprende tomará la posición de quien desea trabajar en unión con el poder del bien, y a tal persona le llegará todo el poder que pueda concebir y en el que pueda creer. Su palabra se expresa como la misma palabra de Dios, y debe darse cuenta de que es todopoderosa. Así quien está verdaderamente unido al bien querrá expresar solo la verdad para todos, y al hacerlo, está trabajando según las líneas del desarrollo del espíritu, y aunque parezca que fracasa, desde el punto de vista ordinario, su éxito está asegurado, porque él es uno con el único poder supremo ante el cual, con el tiempo, todo lo demás debe caer. El uso de la conciencia mayor. En la práctica el alma emancipada siempre debe darse cuenta de que está en unión con el Padre. Lo que el Padre hace, lo puede hacer en su propia vida. Lo que Dios es, Él puede llegar a ser. Su palabra debe ser pronunciada con absoluta autoridad. Él debe saber, no debería haber incertidumbre. La palabra es el único poder, todo debe surgir de Él y nada puede oponerse a Él.
es la gran arma que debe usar contra todo mal y para todo bien. Es su escudo contra toda adversidad y su defensa segura contra toda aparente limitación. El lugar secreto del Altísimo es en su propia alma, donde Dios habita en paz eterna y calma infinita. Aquí camina sobre las aguas de la vida sin ser molestado por las olas y la tormenta. La compañía divina es suya por toda la eternidad. Llega la paz que trasciende toda confusión humana, y se da cuenta de que efectivamente es honrado por el Padre. Su palabra es lanzada y funcionará y nadie puede impedirla, la sensación de seguridad es completa. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra sigue y sigue cumpliendo aquello para lo que fue enviada, y se le da todo poder en la tierra y en el cielo. Si habla a los enfermos y reciben, los sanará. Si dice la palabra de prosperidad se manifestará, y nada podrá impedirla, en el mundo abundará el bien, y su copa rebosará de vida. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué mayor realización de la vida que saber que Dios está con nosotros? De esta gran comprensión surge la paz, una paz que el mundo poco comprende y una calma que es tan profunda como el mar infinito de amor en el que se siente sumergido. La paz trae equilibrio y la unión de estos dos da origen al poder. Nadie puede aspirar a llegar mientras crea en dos poderes, solo cuando nos elevamos a la realización del uno en y a través de todo podemos lograrlo. Cuando pronunciamos la palabra no debe haber confusión, sino solo esa tranquila confianza que sabe que, fuera de mí no hay nadie más. Date cuenta de que el Espíritu es toda causa, y que todas las cosas están hechas de Él, por la operación de la palabra a través de Él, y que puedes pronunciar la palabra que es una con el Espíritu y no habrá más confusión. Así como el Padre tiene vida inherente en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida inherente en sí mismo. Di solo la palabra y se hará. En vuestra propia boca está la palabra para que la sepáis y la hagáis. Extraño en la tierra, tu hogar es el cielo, peregrino, eres el huésped de Dios. La conciencia mayor. El hombre está rodeado por un gran poder de pensamiento universal que regresa a él siempre tal como piensa. Tan plástica, tan receptiva es esta mente, que toma la más mínima impresión y la moldea en condiciones. Hay dos cosas en el hombre a las que afecta su pensamiento, su cuerpo y su entorno. En todo momento se le da control absoluto sobre estas dos cosas, y no puede esperar escapar del efecto de su pensamiento sobre ellas. Al principio, ignorando este hecho, se ata por un mal uso de las leyes de su ser, pero cuando comienza a ver que él mismo es responsable de todo lo que le llega en el camino de la vida, comienza a controlar su pensamiento, que a su vez actúa sobre la sustancia universal para crear para él un mundo nuevo. La gran alma está aprendiendo cada vez más a atreverse a proyectar en la mente una idea divina de sí misma y a verse perfecta y íntegra. Si tiene un pensamiento divino obtendrá una cosa divina, si tiene un pensamiento humano obtendrá una cosa humana, recibirá todo lo que encarna su pensamiento más íntimo. Por eso encontramos en la Biblia repetidas 2 veces estas palabras: a los puros te mostrarás puro y a los perversos te mostrarás perverso. A todos se les hace según lo que creen. A menudo nos preguntamos por qué no estamos haciendo mejores demostraciones. Miramos a nuestro alrededor y observamos que algunos están obteniendo resultados maravillosos, están hablando la palabra y la gente está siendo sanada. Vemos a otros luchando con la palabra y parece que nada sucede, y cuando investigamos la razón de todo esto, encontramos que es muy clara. Todo es mente y nosotros somos mentales, estamos en la mente y solo podemos obtener de ella lo que primero pensamos en ella. No solo debemos pensar sino que debemos saber. Tenemos que proporcionar dentro de nosotros una semejanza mental y espiritual para lo deseado. La razón por la que tan pocos triunfan, entonces, debe ser porque no han creído realmente mentalmente excluyendo todo lo que negaría aquello en lo que creen. Y la razón por la que otros sí triunfan debe ser también porque han creído y permitido absolutamente. Poder real para fluir a través y hacia la expresión. Deben tener un concepto real de la vida. Sostenga un objeto frente a un espejo y éste mostrará en el espejo el tamaño exacto del objeto. Mantén un pensamiento en mente y éste representará en la materia la semejanza exacta del pensamiento. T. Tomemos esta imagen que sostenemos ante un espejo y cambiémosla ligeramente y habrá un cambio correspondiente en el reflejo.
Sucede exactamente lo mismo en el mundo mental, todo lo que se representa en imagen surge de la mente y se manifiesta. No debemos negar lo que afirmamos. Debemos razonar solo a partir de esa causa que es espiritual y mental y eliminar todo pensamiento que negaría su poder en nuestras vidas. Parece haber algo en el pensamiento racias que dice que el hombre es pobre, el hombre es limitado, que faltan oportunidades, que los tiempos son difíciles, que los precios son altos, que nadie quiere lo que tengo para ofrecer. Nadie que pronuncie estas ideas triunfa. Cuando nos expresamos de esta manera estamos utilizando un poder destructivo. Todos esos pensamientos deben desaparecer y todos debemos darnos cuenta de que somos un centro activo del único poder que existe. Debemos conseguir la visión perfecta, la concepción perfecta, debemos ampliar nuestro pensamiento hasta que realice todo el bien, y luego debemos salir y usar este poder todopoderoso para propósitos definidos. Diariamente deberíamos sentir una unión más profunda con la vida, un mayor sentido de ese Dios que habita en nosotros, el Dios de todo, dentro de nosotros. Cuando hablamos a esta mente, hemos sembrado la semilla del pensamiento en el absoluto y podemos descansar en paz. No tenemos que apresurarnos, porque a todo se hace según creen. El día que me invoquen, yo responderé. La gente suele preguntar, ¿cuál es el mejor método de demostración? Solo hay una respuesta a esa pregunta, la palabra es el único método posible para demostrar algo, la palabra realmente sentida y plasmada en nuestro pensamiento. Entonces la palabra se hace carne y habita entre nosotros y la contemplamos y la experimentamos. No pediremos otra manera cuando entendamos esto. La persona que no comprenda estas leyes probablemente dirá que esto es presuntuoso, que es incluso un sacrilegio, pero esto surge solo de una falta de comprensión del hecho de que todo está gobernado por la ley y que toda ley es impersonal y universal. Tenemos tanto derecho a utilizar la ley espiritual como a utilizar las llamadas leyes físicas. Estrictamente hablando, no existe una ley física, ya que todas las cosas son espirituales y toda ley es una ley de la actividad del espíritu. El mayor uso de estas leyes siempre le llegará a aquella alma que es más profundamente espiritual, ya que es la que más se acerca a usar la ley como Dios la usa. Así, al alma realmente grande le debe llegar una relación muy estrecha con el Dios invisible. Esta relación no puede expresarse con palabras sino solo en un sentimiento interno que trasciende el poder de las palabras para expresar. Dios debe convertirse en la gran realidad, no simplemente como el principio de la vida, sino más bien como la gran mente que sabe, y que en todo momento comprende y responde. Decir que Dios no comprende nuestros deseos sería robarle a la mente divina toda conciencia y colocar a Dios en un nivel más bajo en la escala del ser que nosotros mismos. Por otro lado, debemos tener cuidado de no creer que Dios piensa mal y entiende lo que no es perfecto, pues entonces tendríamos un ser imperfecto para la causa primera. Deberíamos aprender cada vez más a pensar las cosas en absoluto, es decir, a pensar que las cosas no están limitadas por condiciones. Date cuenta en todo momento de que el espíritu hace cosas a partir de sí mismo y no necesita comienzo excepto su propio reconocimiento de sí mismo. Entonces debemos reconocer nuestra relación con esta gran potencia como una relación de absoluta correspondencia, lo que pensamos en él, lo toma y lo hace por nosotros como pensamos. No debería suponer un esfuerzo pensar así, debemos hacerlo con facilidad, sin tensión. La ley debe regresar a nosotros, no tenemos ninguna responsabilidad excepto la de proporcionar el canal adecuado. Solo puede regresar de la manera exacta en que pensamos. Si pensamos que la lucha es la realidad, ganaremos nuestra demostración, pero la lucha tendrá que ser el resultado. Hay una ley de reflexión entre la mente y quien piensa, y no es solo lo que un hombre piensa sino también cómo piensa lo que se le hará. Si crees absolutamente que puedes hacer una determinada cosa, siempre se te abrirá el camino para hacerlo. Si además crees que el tiempo tendrá que transcurrir, entonces estás haciendo de eso una ley, y el tiempo tendrá que transcurrir. Si, por otra parte, crees que la mente sabe exactamente cómo y nunca comete errores, pero deja que te lo hagan, entonces se hará. La confusión trae más confusión, la paz engendra más paz. No podemos imaginar al Gran Espíritu apresurándose o preocupándose, inquietándose o tratando de que suceda algo.
La única razón por la que nos preocupamos y nos inquietamos es porque hemos pensado que había algún otro poder que podría generar confusión. Ese no es el caso. Solo hay uno, y siempre estamos usando ese, pero usándolo de acuerdo con nuestra creencia. Este es nuestro derecho de nacimiento divino, nada lo obstaculiza excepto nosotros mismos. Recuerda que como todo es mente, no puedes demostrar más allá de tu capacidad de comprensión mental, es decir, más allá de tu capacidad de saber acerca de cierta cosa. Por ejemplo, supongamos que deseas curar a alguien que está enfermo, tu capacidad para hacer esto dependerá enteramente de tu capacidad para ver la perfección mentalmente, junto con la comprensión de que tu palabra destruye todo lo que no es ella misma. Si intentas ver la perfección solo durante unos minutos, nunca sanará. Tu pensamiento continúa en todo momento, y en los momentos en que menos te das cuenta, las condiciones se están moldeando para ti. No basta con declararse conscientemente a favor de la verdad. Hay que vivir la verdad o no se obtendrán buenos resultados. El universo perfecto. Aquel que desea sanar debe dejar de ver, leer, discutir o escuchar conversaciones sobre la enfermedad. No hay otro camino bajo el sol excepto dejar ir lo que no deseamos y tomar lo que deseamos tener. Hay demasiadas cosas que nos engañan haciéndonos pensar que podemos hacer dos cosas a la vez. Podemos engañarnos a nosotros mismos y posiblemente a otras personas, pero la ley sigue siendo la misma, una ley de correspondencias mentales y nada más. No podemos ir más allá de nuestra capacidad de realizar la verdad, el agua sube solo hasta su propio nivel. En nuestros pacientes, así como en nosotros mismos y nuestro entorno, reflejaremos lo que somos, no en nuestro mejor momento en los pocos momentos de silencio, sino en el largo plazo de la vida y el pensamiento ordinarios. Adquirir una conciencia más amplia no es una tarea fácil. Todo lo que hemos creído que contradice el todo perfecto debe ser eliminado de nuestro pensamiento, y debemos llegar a darnos cuenta de que ahora vivimos en un universo perfecto, poblado de seres espirituales perfectos, cada uno de los cuales, junto con la gran divinidad, está completo dentro de sí mismo. Debemos ver que somos uno en el grande, y entonces no nos separaremos ni dividiremos, sino que nos uniremos y sumaremos, hasta que con el tiempo descubriremos que estamos viviendo en un mundo completamente diferente de aquel en el que alguna vez habíamos pensado. Estábamos viviendo. Por supuesto, esto encontrará mucha oposición por parte de aquellas almas no iluminadas con quienes debemos contactar en el mundo. ¿Pero qué hay de eso? Recuerde, el gran hombre es aquel que puede mantener en la multitud la calma, el pensamiento equilibrado y la confianza profunda y divina en los principios. Y más aún, esta es la única manera de ayudar o salvar al mundo. Con el tiempo, todas las personas llegarán a la misma comprensión. Estás elevando el nivel de vida, y aquellos que estén listos te seguirán. No tienes ninguna responsabilidad de salvar al mundo excepto ejemplificando la verdad. El mundo debe salvarse a sí mismo. Todos son iguales, no hay diferencia entre una persona y otra. Vengan a ver todo como una idea divina, detén todo pensamiento negativo, piensa solo en lo que quieres, y nunca en lo que no quieres, ya que eso provocaría una creación falsa. No se puede decir demasiado sobre el hecho de que todos están tratando con un solo poder, que hace y deshace para el hombre a través del poder creativo de su propio pensamiento. Si hay algo en tu vida que no quieres que esté allí, deja de luchar contra ello, olvídalo. Sobre la lucha karma. Hay demasiada lucha en el pensamiento metafísico. A menudo escuchamos a algún buscador de la verdad decir, tengo una gran lucha por delante. Oh necios e ignorantes, ¿cómo podéis esperar entrar? El reino no viene de fuera, sino de dentro, siempre. Detén toda lucha y espera en el principio seguro que crea todo lo que quiere porque no hay nada que se le oponga. Mientras pensemos que existe oposición, estaremos bloqueando el camino hacia una visión más clara. Los que empuñan la espada, a causa de ella perecerán, no porque Dios sea un Dios celoso, sino porque así es como debe funcionar la ley. La causa y el efecto deben darse en todas partes. Ni siquiera te preocupes por tu karma, con demasiada frecuencia escuchamos a la gente decir, este es mi karma. Esto puede ser bastante cierto, pero ¿cuántas personas saben lo que quieren decir cuando usan la palabra karma?
Te das cuenta de que tu karma no es más que tu pensamiento falso, y que la única manera de escapar de él es pensar la verdad, y eso trae consigo la ley superior. Cuando lo mayor entra lo menor se va porque ya no hay nada que le dé vida. El pasado desaparece cuando aprendemos a perdonar y olvidar. Esto borra de la mente todo lo que se nos reprocha, e incluso nuestros pecados no serán más recordados contra nosotros para siempre. El destino está en nuestras propias manos, y cuando nos elevemos a esa atmósfera pura donde vemos las cosas en su plenitud y sepamos que un poder omnisapiente está detrás de todo, veremos que la mente infinita solo podría desear para nosotros eso, que se expresa en términos ilimitados. Todo el problema ha sido que razonamos como hombres y no como dioses. Digo que sois dioses y cada uno de vosotros hijos del Altísimo. La gran ley de la vida es pensar y llegar a ser, y cuando pensamos desde las alturas del espíritu seremos grandes, y no hasta entonces. No trates de convencer a nadie de la verdad, eso traerá confusión. La verdad es que tanto como Dios lo es, y el mundo entero está llegando gradualmente a darse cuenta de ello. Mantén la verdad dentro de tu propia alma, elévate por encima de la confusión de la vida y entonces la gente creerá. De modo que todo nuestro pensamiento debe ser creado en la realización de que el uno se convierte en muchos, sin lucha, sin miedo, despojado de todo lo que niegue la verdad. Qué limitados somos, qué poco nuestro pensamiento. Como la raza humana se levanta por la mañana, se pone a trabajar pesadamente durante el día, regresa a casa por la noche, dolorida y cansada, come y duerme, trabaja y muere. Como se ha dicho del hombre, el hombre trabaja duro para conseguir dinero para comprar comida, para conseguir fuerza para trabajar duro para conseguir dinero para comprar comida, para conseguir fuerza para trabajar duro para conseguir dinero, etc. Esto nunca fue intencionado, es la maldición impuesta al hombre que creía en dos poderes, uno del bien y otro del mal. A nosotros nos ha llegado una visión más grande, y para aquellos que creen y actúan como si fuera verdad, se está demostrando. Debemos alejarnos de todo pensamiento y experiencia humanos. No somos pecadores pisoteados, depravados y miserables, nacidos en pecado y concebidos en iniquidad y vergüenza, algunos para ir al cielo y otros al infierno y todos para la gloria eterna de Dios. Esto es mentira, siempre lo fue y siempre lo será. Pero mientras creemos en una mentira, esta parece estar presente con nosotros. El hombre nace del Espíritu de Dios Todopoderoso, es puro, santo, perfecto, completo e inmaculado, es uno con su principio eterno del ser. Mucha gente está descubriendo esto y, como monumento a su verdad, millones lo demuestran diariamente por sí mismos. En algún punto del camino de la experiencia humana todos despertaremos y comprenderemos que nosotros mismos somos el cielo o el infierno. Vivimos en espíritu esperando el toque del pensamiento que cree. Todos miran, unos pocos ven.